Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar de los ecos del informe y también de lo que ha sido el macroproyectazo que MegaWow va a cambiar a México, que anunció en el marco del mensaje de su informe el presidente Enrique Peña Nieto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y para platicar acerca de ese asunto tenemos el gusto de dar la bienvenida a Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas noches a todos. A Gonzalo Ibarra, bienvenido, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches. A Jesús Estrada, bienvenido, Jesús. Ricardo, ¿qué tal todos? Saludos. Y también a Rodrigo Cornejo, bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos. Bueno, en primera, aunque ya hayan pasado algunos días, les quisiera preguntar qué les pareció en general el mensaje del presidente de la República, tanto en contenido como en forma. Bueno, yo creo que sí es un mensaje de corte muy triunfalista y como decíamos, apuntábamos la semana pasada, hay poca sustancia en el informe. Lo que sobre todo se presume es el tema de las que él llama 11 reformas estructurales, que habíamos dicho aquí que no lo son en términos reales, y con esta promesa del espérenme tantito, que ya mero van a llegar las reformas, los beneficios, que para el 2016 o el 18 llegarán los beneficios de esto, pero creo que es el centro del mensaje fundamental, ¿no? Hicimos estas reformas, pero todavía no van a llegar los beneficios, sino hasta dentro de 2 o quizá 4 años. Entonces es volverle a pedir al pueblo mexicano esa vieja promesa de tenemos que apretarnos otra vez el cinturón un poquito, aguanten, porque algún día vendrá la bonanza. El gran problema es que en este sistema neoliberal que tenemos llevamos 30 años esperando y pues ya nos dijeron que van a ser por otros, va a ser 32 o 34 probablemente, ¿no? Creo que ese es el centro. Obviamente se reitera que no es un ejercicio de rendición de cuentas, es más bien un acto de mercadotecnia donde Peña Nieto nos satura a todos de sus supuestos beneficios, pero vuelve a quedar muy corto en lo que realmente yo creo que necesita la ciudadanía. Y cifras pues muy a lo positivo siempre, ¿no? Sí, más que ser un informe que aliente tanto como, por ejemplo, a tener paciencia en base a parámetros claramente establecidos. Es obvio que no solamente hay un sesgo tal vez en los números absolutos de las cifras, sino en qué cifras se elige publicitar de manera más agresiva, ¿no? No se hace mención alguna a las sucesivas revisiones de crecimiento económico que tuvo que hacerse porque simplemente la economía no ha despegado, y más que un llamado a la paciencia también es un cambio de tono, ¿no? El presidente ha hecho algo transeccional, no solamente hay que esperar a que termine su sexenio, sino que los beneficios se verán derivados tan a la distancia que sería ingenuo de nuestra parte haberles creído todo lo que nos dijeron el año pasado y pedir beneficios inmediatos justo como nos los vendieron, ¿no? Entonces, pues para que esta mentira exista, tiene que haber uno que se enoje y el otro que se ría. Yo le dejo a la audiencia la pregunta retórica: ¿quién se está riendo ahorita después del primer informe de gobierno y quién está enojado, ¿no? Creo que faltaron muchísimos datos que obviamente no ofreció Peña Nieto, que sí ofrecieron otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, en materia de derechos humanos prácticamente no lo tocó Peña Nieto en su informe o en su discurso. Y por otra parte vimos que en la misma semana pasada Amnistía Internacional presentó un informe donde señala que en 2013 creció 600% la cantidad de torturas, de casos de tortura reportados en México. Obviamente eso no viene en el informe. Tampoco el Comité Cerezo también hizo un balance comparando el gobierno de Felipe Calderón con lo que llevamos de Peña Nieto. Fíjate, en el gobierno de Calderón, en todo el sexenio, el Comité Cerezo documentó 999 casos de desapariciones, de detenciones arbitrarias. En lo que va de Peña Nieto van 669. Casi en 2 años está llegando a la misma cantidad de detenciones arbitrarias de Felipe Calderón. En los casos también de desapariciones forzadas va casi a la mitad de los casos reportados en el gobierno de Felipe Calderón. Temas de derechos humanos, por supuesto, quedó de lado. En el discurso creo que ya había salido por ahí el detalle de que apenas mencionó la palabra corrupción una vez Peña Nieto en su mensaje. Y por cierto, también solamente una vez la palabra honestidad, ¿eh? Bueno. No más como fíjate que ahí sale hoy este fin de semana un artículo en The Wall Street Journal interesante, donde hace un comparativo de la situación que está viviendo ahorita Brasil con lo que está pasando con México. Y básicamente dice que Brasil, pues señala que ahorita está en una recesión económica y está envuelto en escándalos de corrupción. Justamente hoy salió la nota de que el director de Petrobras
exdirector de Petrobras, salió señalando a 60 funcionarios de alto nivel del gobierno de Dilma Rousseff que hicieron contratos amañados con petroleras o industrias energéticas internacionales. Básicamente lo que dice Wall Street Journal es que México, en el contexto de las reformas y sin hacer frente al tema de corrupción, porque parece que no hay una política anticorrupción, podemos ir por el mismo camino hacia una recesión y hacia digamos, los casos de robo, de pillaje a alto nivel muy descontrolado. Gonzalo. Bueno, pues para mí pasó lo que el primer año, un informe de legislativo, un informe de reformas, un informe de la chamba del Congreso de la Unión, donde la chamba del Ejecutivo, la chamba administrativa, pues está un poquito relegada, al menos en las cifras y en resultados. En cuestión de seguridad, pues no vemos ninguna diferencia al año pasado, y me refiero a ninguna diferencia a favor, a lo deseable. En cuanto a programas, vemos cambios de nombres de programas, no vemos cambios de fondo. Vemos cambios en el Progresa, vemos cambios, por ejemplo, también en la policía. Ahora tenemos un grupo que se llama Gendarmes, pero pues al final es Policía Federal, con presencia en los estados. Las variables siguen siendo prácticamente las mismas, en los mismos lugares. Creo que hay un gran hueco de parte de la chamba que tiene que ser el gobierno federal, la chamba del Ejecutivo. Y pues bueno, lamentablemente el informe que vemos del otro lado también, porque eso también hay que decirlo, el informe que no da el Congreso, es de un Congreso que ha perdido lamentablemente pues el poder de deliberación, un Congreso que se ha ido pegando más al Ejecutivo, que representa menos ahora a los ciudadanos, y pues en términos generales pues un informe negativo. Sí, porque hay que decir también que en teoría cuando va y entrega, lo platicamos la semana pasada, Osorio Chong, el legajo al legislativo, ahí fijan su postura cada una de las fracciones representadas en el Congreso de la Unión, y fue muy curioso porque prácticamente todas, incluso las de oposición, salvo una o dos, que fueron la de Movimiento Ciudadano y la del PT, fueron prácticamente para aplaudir y autoaplaudirse, ¿no? Y decir que juntos, cuando nos ponemos de acuerdo, podemos sacar adelante las reformas transformadoras. Ahí sí, todo el mundo copiaba el término de Peña Nieto, que el país necesita. Bueno, una autocomplacencia bárbara. Vamos a la pausa. Después de la pausa platicamos acerca del proyecto faraónico que anunció en el marco de este informe el presidente Enrique Peña Nieto, que es un aeropuerto totototote en la Ciudad de México. Sí, otra vez centralizado. El nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto, ha despertado diversas críticas en la opinión pública. Hasta el momento, el gobierno federal solo se ha limitado a informar cuestiones técnicas y económicas, y que las inmediaciones de la actual terminal aérea serán reforestadas. Pero quedan todavía dudas que hasta ahora las autoridades no aclaran. Hay quienes dicen que este puede ser un negocio para Carlos Slim. Esto porque su yerno, Fernando Romero, es socio del arquitecto británico Norman Foster, quien diseñará el nuevo aeropuerto. ¿Por qué podría ser un negocio? Recordemos que con la reforma en telecomunicaciones, Slim fue declarado preponderante y para no ceder su infraestructura telefónica, decidió vender activos de América Móvil, y el nuevo negocio sería el nuevo aeropuerto. La licitación para el diseño del nuevo aeropuerto no fue pública. Decidieron utilizar la confidencialidad en el proceso. La web aeropuerto.gov.mx, en su link de transparencia, reenvía a la página de internet del IFAI, en un apartado que solo muestra documentos, pero del actual aeropuerto. ¿Sucederá lo mismo para el concurso en el que se buscará al constructor de la terminal aérea? Otro tema que preocupa es la zona donde será construido el aeropuerto, que es contigua al lago de Texcoco, área de lagunas e inundaciones en tiempos de lluvias, como lo aseguró el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Manuel Ángel Núñez Soto. La obra está contemplada para que sea construida entre 4 y 6 años, y en el proyecto total se estima que se necesiten 169,000 millones de pesos.
Pues ahí está el proyecto faraónico que anunció el presidente Enrique Peña Nieto, que ya le urgía, dicen ellos, a este país. Y miren qué menso es Fox, ¿no? Y qué menso es Peña Nieto siendo gobernador. Porque querían hacer en Atenco el aeropuerto, siendo que ahí ya tenían los terrenos, ahí pegaditos, hombre, caramba. Tan sencillo que era la cosa, sin siquiera expropiar más terrenos, sin pelearse con los macheteros, sin aventarse la bronca política que se aventaron. Y ahora el presidente se va a sacar la espinita, pero por el beneficio de México, porque ya dijo públicamente que ni siquiera le va a tocar a él inaugurar, pero aún así se va a aventar el tirito de este aeropuerto que, bueno, para empezar, detona, o más bien, le da continuidad a el tráfico aéreo en una zona específica del país que yo sigo sin explicarme. ¿Por qué estratégicamente no cambiar el lugar de un aeropuerto internacional y abrir otro como sucede en Estados Unidos, que llevara los vuelos de transatlánticos, de Sudamérica, etcétera, a otra parte? ¿Y por qué en este momento a todos los que salimos fuera del país se nos obliga a ir a la Ciudad de México? Primer punto. Y segundo punto, pues caramba, potenciando el centralismo, ¿no? Claro. No, y no solo fuera del país. Si tú quieres ir al sureste, exacto, tienes que bajar necesariamente en la Ciudad de México. Yo creo que es con que sacaran los vuelos nacionales que tienen escalas a un aeropuerto cercano, que tienen allá Puebla, tienen el propio Toluca. Creo que con eso podrías... La propuesta de Hidalgo. Sí, podría sacar un buen de tráfico, y yo francamente no lo veo necesario, ¿no? O sea, fíjate, es muy curioso, y para contraponer, tienes esta obra faraónica que uno no se termina de aclarar para qué se hace, y por otro lado, para los pobres les vamos a cambiar el nombre del programa, que ya no es Oportunidades, ahora es Prospera, que es básicamente lo mismo, nomás que ahora sí van a acceder a créditos blandos. Es quizá el único tema, y bueno, y que sí le van a dar 5,000 pesos a los jóvenes que vayan a entrar a universidades que lo ameriten, ¿no? Para una primera, hay una mesada pues para poder ingresar. Pero es fundamentalmente lo mismo, no cambia el sentido de fondo del programa, que sigue siendo un programa focalizado de pobreza, que genera muchas clientelas, hay que decirlo claramente. De hecho, hay estudios electorales que se han hecho que dicen que, curiosamente, los beneficiarios de este tipo de programas suelen votar en favor del gobierno que se los da, que se los da en turno. Entonces, obviamente, allá hay un interés electoral y político. Entonces, tienes ahí el contraste, ¿no? A los pobres les damos un programa nuevo, bueno, entre comillas, con un nombre distinto, pero para los ricos del país les hago otro aeropuerto que todavía no sabemos exactamente qué problemas va a resolver, cuando tendrías precisamente, como lo has dicho, otras maneras mucho más rápidas y eficientes de resolver el problema del tráfico aéreo en la Ciudad de México. Yo creo que el megaproyecto de Peña Nieto se va a encontrar contra la mega resistencia social que va a haber a ese proyecto. Porque, y creo que, respondiendo un poco a tu pregunta de por qué en ese mismo lugar, yo creo que se trata del mismo proyecto que venía desde Vicente Fox, era sarcasmo, por supuesto, desde Ernesto Zedillo. De hecho, el proyecto se planteó como parte del grupo Atlacomulco a los últimos meses del gobierno de Zedillo. Se canceló porque vieron el tamaño de la resistencia que venía en la población. Fox lo retoma en el 2001 y bueno, la población terminó triunfando, prácticamente obligando a retroceder al gobierno federal en esa expropiación que estaba obligando a toda la población de los terrenos para construir aquel aeropuerto. Quedó la situación tensa, luego vino la represión del año 2006, donde detuvieron, además de la violación que hubo de personas y toda la represión, detuvieron a algunos de los dirigentes de la comunidad de San Salvador Atenco. Estuvieron años presos, y en esos años, según ha señalado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, es cuando el gobierno utiliza otra táctica, ya no la de venir a expropiar, sino la de más bien comprar, voluntad de, como señalan, ir de puerta en puerta, sigilosamente, ofreciendo dinero, infiltrándose en el comisariado ejidal. Esa situación llevó a que en este momento el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra está impugnando una asamblea de ejidal que se celebró en junio, donde ellos señalan que fue apócrifa. Hubo gente que no era ejidatario que estuvo participando en esa asamblea,
Y ahí es donde se aprobó vender las tierras al gobierno federal. Hoy, de hecho, hubo una marcha de las poblaciones de Atenco frente al Tribunal Agrario exigiendo que se dé trámite a un amparo que ellos interpusieron en contra de esa asamblea ejidal. Es decir, lo que cambió fue la estrategia. Antes era la de venir a expropiar a la fuerza, ahora es utilizar la estrategia que han utilizado el gobierno cuando trabaja en función de capitalistas, que es infiltrar a las comunidades, repartir dinero, comprar voluntades, comprar comisariados ejidales, y ese es el cambio que está habiendo ahora. Pero, sin embargo, pues ya la población de Atenco y las demás comunidades dijeron que pues ellos van a defender su tierra, ellos no quieren vender, dicen, ni siquiera porque nos ofrezcan más dinero. Hay que recordar que en el 2001 les estaban ofreciendo centavos, ahora ellos dicen no es una cuestión de precio, es una cuestión que no queremos cambiar nuestro estilo de vida porque esta es nuestra tierra. Casualmente les suena parecido, les suena a cierta presa por aquí, por Jalisco, es que la táctica es la misma. Vamos a la pausa, después de la pausa escuchamos a Gonzalo y a Rodrigo también acerca de esto del aeropuerto, porque Rodrigo tenía información desde la semana pasada que se guardó y no le quiso compartir a usted, no es cierto, de que en realidad el proyecto original era todavía más faraónico. Lo platicamos después de la pausa, regresamos. Aunque usted no... Estamos de regreso aquí en Ángulos. Y a ver, justamente la semana pasada, cuando terminaba el programa, le adelantábamos que había información suficiente para decir que, bueno, uno de los anuncios que haría el presidente en el marco de su mensaje sería el anuncio del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y en eso que brinca Rodrigo y que dice, sí, es un proyecto súper faraónico, que terminó no siendo este proyecto, Rodrigo, y la sorpresa es que era todavía más faraónico. Sí. Ciudad Futura es una especie de rediseño de megalópolis en el que no solamente se iba a hacer un aeropuerto de las proporciones de las que se propone. Este aeropuerto, solamente para dar un poco de contexto, no sería el aeropuerto más grande de México, ni el de América Latina. Este aeropuerto tiene un tamaño previsto para la década del 2060 para superar al aeropuerto de mayor capacidad por millones de pasajeros en el mundo, que es el de Atlanta, que ni siquiera está en una capital. Es más grande que Heathrow, es más grande que cualquier hub aeronáutico que existe en el mundo ahora. Este aeropuerto, el que se está planteando ahora con Foster. Exactamente. Pero era un proyecto que acompañaba este aeropuerto todavía más faraónico. Incluso más faraónico. No solamente iba a ser el aeropuerto de dimensiones más grandes de todo el mundo, con 6 pistas simultáneas, 4 largas y 2 cortas, una configuración que no tiene paralelo en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en donde hay millones y millones de pasajeros, sino que iba a estar en una isla. Para quien no ubique exactamente la configuración geográfica de dónde se quiere plantear el aeropuerto, es casi adyacente al aeropuerto que está en la punta norte de la Ciudad de México. Sin embargo, estos terrenos son de una configuración de mecánica de suelo medio truculenta. Era un lago, está seco. Y ahí hay un vaso regulador muy importante. Es un vaso captador de agua que también ayuda no solamente a que los escurrimientos no dañen la Ciudad de México, sino también ayuda a regular la temperatura. Lo que se quería hacer era extender el vaso regulador Nabor Carrillo, que es bastante grande, inundar toda esa área y hacer una especie de Tenochtitlan moderno, en donde iba a haber islotes, donde iba a haber miles y miles de torres miles y miles de viviendas en torres gigantescas, y el aeropuerto iba a estar en una isla, en un sistema de lagos interconectados por vías rápidas que iba a tener centros comerciales, viviendas de lujo y centros de negocios de alta densidad. Íbamos a tener una especie de templo mayor en una chinampa al norte de la Ciudad de México. Iba a ser un proyecto que no iba a tener paralelo. Obviamente es irrealizable. Yo ya había visto el prefacio arquitectónico a esto y yo estaba muy reticente a aceptar que esa iba a ser la intención. Sí era la intención, pero al final se revela un proyecto más tímido. Aunque no lo crea la gente, el hacer el aeropuerto más grande del mundo en la Ciudad de México es la versión tímida de lo que querían hacer. Wow. ¿Y quién lo quería hacer? ¿No más como dato? Lo quería hacer Hank Ron, lo quería hacer Ernesto Zedillo, lo quería hacer el grupo de constructoras de Carson. Muchas personas a lo largo de los 90s, el año 2000, incluso los funcionarios que hicieron el anuncio dicen que se retoman proyectos que habían estado muertos desde los años 90. Entonces hay una línea de continuidad de un proyecto que se venía dibujando desde hace mucho tiempo y que ahora se retoma, pero de proporciones enormes. Inaceptable en mi opinión. ¿Qué te parece, Gonzalo? Pues a mí no se me borra la imagen esta que me topé en Twitter. No lo había notado hasta que alguien le puso abajo. Es la forma que tiene el aeropuerto es de arriba las manos.
Un asalto de 16 millones de pesos. Arriba las manos el presupuesto del aeropuerto, la capacidad que tiene, digo, no sé si la vayamos a necesitar, no tengo idea, la verdad. Lo que sí sabemos es que la obra se estaría terminando por allá del 2060 y tantos. La primera parte, si no me equivoco, se estaría entregando por ahí del 2018, 19. No sé si empiecen con la patita o la manita. Pero pues bueno, vamos a ver el objetivo de esto. A mí me hubiera gustado ver un aeropuerto en otra parte. Yo viví mucho tiempo en la Ciudad de México, viví casi 12, 13 años. La densidad de la ciudad ya no da para más, los sistemas de transporte están saturados, las condiciones de vida no son las mejores, Las vialidades. otras partes del país, otras ciudades necesitan mucha inversión. Lamentablemente todo se tiene que hacer en la Ciudad de México, es el centro político, o en el Estado de México, es el centro político, centro económico, centro de muchas otras cosas, y pues tenemos concentrado ahí, tenemos lugares tremendos, más hacia el norte de la Ciudad de México, más hacia el sur, donde creo que esa inversión podría ser de mayor utilidad. Pero pues bueno, al parecer está pegado al Estado de México. En el Estado de México pues hay muchos intereses, ya sabemos quién es el que gobierna, que mandó a porrear a los campesinos de Atenco siendo gobernador, que hoy está al mando del Ejecutivo Federal. Claro, en realidad lo que quiere es sacarse la espinita, ¿no? No lo sé, pero pues bueno, es negocio. Y son 160,000 millones de pesos que va a costar el mega negocio, o sea, es un dineral que ya lo tenían planeado, es lo que te digo, desde el grupo Atlacomulco, desde los 90, que ahora pues sigue adelante el proyecto. Hay una continuidad de lo que quiere hacer y una continuidad también de la represión, por cierto, porque cuando la población de Atenco el 22 de agosto de este año realizó una manifestación al Tribunal Agrario denunciando la situación irregular en la Asamblea Ejidal, fueron recibidos a golpes por presuntamente priistas de la región. Hoy mismo hubo una protesta que fue al Tribunal Agrario de Texcoco para impugnar la resolución de varias de las asambleas ejidales en donde se habían hecho estas compras de terrenos, en donde había habido irregularidades y el Frente por la Defensa de la Tierra había tratado de impugnar estas asambleas. Un proceso de compra que significó el aumentarle en 30% el presupuesto a la Conagua para que mediante la Conagua, que tiene que ser la Conagua comprando ejidos, pues a mí aquí alguien me explique, ¿no? Es bastante transparente su intención. 30% se le aumenta de presupuesto a la Conagua para que haga estas compras. ¿Este año o el que sigue? No, en los años que precedieron los pasados. y todavía por eso es que ahora el gobierno dice, ya tenemos los terrenos. y todavía ni siquiera finalizan, 2016 terminan de comprar. Pero fíjate, en una lógica, si uno habla de una lógica de gobierno amplio, dices, hacemos reformas estructurales que van en un sentido, tenemos este tipo de planes y resulta que el gran proyecto es un aeropuerto. Dice, bueno, ¿y de dónde sacaron la idea, no? Y con Fox lo mismo, bueno, vamos a hacer la transición democrática y y el gran proyecto, un aeropuerto. Entonces, yo francamente no entiendo, ¿no? Con los problemas que tenemos en México, que el gran proyecto sea un aeropuerto en la Ciudad de México. Entonces, no es coherente, no tiene sentido y evidentemente, desde un análisis desde ahí no se soporta. Entonces, por supuesto que hay otro tipo de intereses que están ahí jugando para que se hagan este tipo de asuntos que por supuesto creo que no ayudan prácticamente en nada porque ni siquiera realmente tendrían una visión de futuro real, ¿no? Cuando en muchos países, por ejemplo, el desarrollo está tendiendo a la descentralización. Exacto. En México vamos a condenarnos hasta el 2060 a seguir invirtiendo en la Ciudad de México, por Dios. Esa es una irracionalidad tremenda. Digo, va a estar bien padre allá, pero a ver, aquí en Jalisco, a ver, ¿de qué nos sirve el aeropuerto de la Ciudad de México, no? Sí, exacto. De nada. No, de hecho, aquí en Jalisco, otro proyecto que trae problemas con ejidos, por cierto, que el ejido ya que tiene un conflicto por tierras desde hace años contra el aeropuerto y el gobierno federal acaba de ganar una resolución en estos días. Y el GAP dijo, a mí que me esculquen, yo estoy concesionado, yo llegué después, ¿no? Pues sí, nada más para la reflexión, ¿no? El asunto de verdad México requiere un aeropuerto y México como país, nos referimos, o en lugar de eso requerimos pues otro tipo de inversiones
y otro tipo de detonantes. A lo mejor con lo que cuesta este aeropuerto no podríamos hacer 1, ni 2, ni 3, sino 5 aeropuertos que potenciaran regionalmente a nuestro país y que descentralizaran una cosa horrible que venimos arrastrando desde los tiempos del partidazo y que hoy siguen más que vigentes. Tristísimo, ¿eh? Trenes rápidos. Exacto. Trenes rápidos Trenes. que te conecten todo el país y que además sirvan para impulsar el turismo y que además te conectan territorialmente y no en lógica de nodo. Por ejemplo, imagínense un país resucitando trenes rápidos, creo que sería una inversión mucho más positiva. Incluso les compra su lógica, el aeropuerto de Cancún necesita más ampliaciones, recibe más turistas internacionales, así es Es un sencillo. desastre ese Exacto. aeropuerto. Exactamente. Bueno, pues ahí está parte del análisis. Eso que no entramos a la parte de la forma en que se hizo la licitación, la transparencia con la que se realizó, la gente a la que se consultó y en manos de quién quedó a final de cuentas. Bueno, gracias por su compañía, Gonzalo, Rodrigo, Jorge, Jesús. Ricardo. Y eso es apenas un arranque, un atisbo de lo que podría ser toda una serie de análisis en torno a este proyecto faraónico que nos sigan diciendo que se sigue llamando Benito Juárez, pero que verán que la gente va a recordar como el aeropuerto del Copetazo. Gracias, hasta la próxima, pásenla bien.